¿Qué tal? ¿Cómo han estado esta semana? Bienvenidos a Infórmate. Hoy estamos con un tema un poco diferente. Nos vamos a salir de los protocolos regulares del MEP para abordar un protocolo un poco diferente que hay, que ese es más contextualizado a cada centro educativo. Es el que se desarrolla cuando hay una situación de crisis dentro de la institución. Para eso, hoy nos acompaña la licenciada Sofía Sotovíquez, quien es docente en el área de educación especial y específicamente en los problemas emocionales de conducta, un servicio con el cual algunas escuelas cuentan. Bienvenida, Sofía. Gracias, es un placer estar aquí acompañándolos. Tal vez para iniciar, si nos comentas un poquito esto del servicio de educación en problemas de conducta y emocionales. Muy bien, el servicio de apoyo en el área conductual ha tenido cambios durante la historia. Anteriormente trabajábamos en diferentes áreas, tanto en la parte emocional, donde tomábamos otros tipos de temas como duelo, cosas familiares, entre otros. Ahora hemos ido evolucionando poco a poco, en donde nos hemos ido enfocando realmente de cuál es nuestro directo trabajo, que es con estudiantes que tienen algún tipo de condición que afecta específicamente el área del aprendizaje, ya sea por conductas disruptivas, heteroagresivas, entre otras, o de socialización, entre otras. Muy bien, gracias. Y bienvenida, infórmate. Esperamos Gracias. que no sea la última vez que viene por acá a compartirnos todo su conocimiento y experiencia. Y Gracias. para iniciar, vamos a compartir un té. Vamos a ponérselo por aquí, ten cuidado porque está calientísimo. Ok. Este té cruzó, como dicen vulgarmente, el charco. Lo trajimos de un viaje que hicimos por Turquía. Gracias. Así que sí, es un té turco. Y esperemos que esté a la altura de la invitada del día de hoy. Muchas gracias. Bien, para iniciar, cuando hablamos del protocolo de atención en situaciones de crisis, la semana anterior les comentaba que una crisis puede verse a muchas razones y puede generarse en toda la población estudiantil, no necesariamente en estudiantes que tienen alguna condición o que en este caso son atendidos por el servicio que Sofía pues trabaja. Entonces, ¿qué vamos entendiendo por crisis? Muy bien, creo que sí es muy importante entender qué es una crisis conductual. Una crisis conductual es una reacción emocional o conductual de alta intensidad con una gran probabilidad de agravarse. Eh, donde la persona pierde temporalmente la racionalidad y el control. Es ahí donde es tan importante el apoyo de otras personas para darle apoyo y cuidado y proteger su integridad. Esta situación se puede dar ya sea por un desencadenante interno o externo, ¿verdad? Y es también muy importante lo que acabas de decir. No precisamente porque una persona tenga una condición puede tener una crisis conductual. La crisis conductual la puede tener cualquier persona. Gracias. Sí, en ese sentido es importante entender que los motivos de las crisis pueden ser multicausales. Como yo ya había hecho la introducción, el, la crisis se da porque hay un rompimiento muchas veces en la continuidad de la vida diaria del chico. Y yo hacía referencia a situaciones, por ejemplo, como una separación en los padres, como duelo, como hace un rato lo mencionaste. Y no necesariamente la crisis se puede presentar por una situación escolar en este caso. No precisamente, exactamente. Muchas veces los desencadenantes, como lo decía anteriormente, pueden ser por alguna condición específicamente del estudiante o por alguna situación externa. Inclusive la forma en la que se puede trabajar la crisis puede desencadenar, y eso lo vamos a ver más adelante, en que se agrave la situación. Pero eso mucho tiene que ver las personas que están a su alrededor como un equipo de apoyo. Ahora bien, cuando hablamos de este protocolo, es indispensable considerar que una crisis se presenta en cualquier momento. Ujú. Entonces es un protocolo que tiene que estarse revisando
y contextualizando a cada centro educativo, que esto lo vamos a ver un poquito, y es cuando tenemos un protocolo generalizado y a veces el protocolo está directamente personalizado, porque sí tenemos algunos estudiantes que por sus características son más propensos a presentar una situación de crisis por diversas razones. Muchas de ellas es quizá un pobre manejo de las emociones, son chicos que presentan una frustración muy alta o regularmente tienen una relación familiar tensa. Entonces son esos chicos que uno a veces ve como que siempre andan enojados y molestos. Hablemos un poquito del protocolo generalizado, digamos como dentro de la institución. Algunas de las, para agregarte un poco, algunas Sí. de las cosas que pueden desencadenar una crisis conductual puede ser el fracaso a algo, el miedo a algo. Muchas veces, Juan, hasta el hambre. Fíjate que hay estudiantes que pueden desencadenar una crisis conductual por diferentes cosas que a veces nosotros ni siquiera las pensamos, sino que simple y sencillamente los chicos no saben cómo canalizar esas emociones y ahí es donde desencadena, digamos, la crisis conductual. Cuando hablamos de la necesidad de que hayan protocolos generalizados en las instituciones, es porque el Ministerio de Educación Pública en el año 2021 da una guía básica de intervención para situaciones de crisis conductuales y da bajo esto como una guía de qué forma cada centro educativo puede contextualizarlo. ¿Y por qué así? Porque no es lo mismo un centro educativo que tiene 1000 estudiantes que un centro educativo que tiene 100 estudiantes. Entonces, la crisis puede darse en cualquiera de ellas. Entonces, se tiene que contextualizar, digamos, a las necesidades, a los recursos y al contexto específico de cada centro educativo. Uh-huh. Aquí también entran elementos como la infraestructura. Totalmente. Ok. En esta situación de los protocolos, hemos venido haciendo un énfasis en que el protocolo determina quiénes son las personas que van a ejecutarlo, ¿verdad? Los encargados de la ejecución del protocolo. En este caso, como la situación se puede presentar en cualquier lugar de la institución, en cualquier materia que los estudiantes estén recibiendo, ¿cómo vamos a definir en este caso quién ejecuta? Muy bien, en este caso, la persona encargada por el protocolo sería el director. Él es la primera persona que tiene que tener la responsabilidad de ejecutar el protocolo, pero obviamente el director no lo puede hacer solo. Entonces, el director, basado en el manual para elaborar procedimientos de la Dirección de Planificación Institucional del MEP, entonces él viene y ejecuta, pone un equipo de trabajo que hace que contextualice basado en esta guía el protocolo de intervención. En este caso, la guía lo que menciona es que se busca que hayan que toda la población participe. Y cuando se habla de toda la población, no hablamos solamente del docente y de la parte administrativa, también hablamos en que están involucrados hasta los estudiantes, inclusive los padres de familia. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo venir y entonces decirle a los chicos, miren, existe este tipo de protocolo y eso es todo. No, se debe de sensibilizar la población y se debe sensibilizar los docentes y el personal administrativo. Cuando hablamos del manual por sí solo, las personas encargadas se dice que deben de ser las que están más cercanas al evento, por eso es que debe ser contextualizado, debe ser las personas más cercanas al evento y mínimo deben de estar 3 personas adultas acompañando la situación en la que se está dando la crisis. Muy bien, gracias. Para tal vez poner un poco más ya en blanco y negro la situación, porque puede ser que para muchos estemos como en un abstracto, voy a invitar a Sofía que nos cuente una situación de crisis, ¿verdad? Y luego yo les cuento otra que una vez tuve, para que más o menos vayamos entrando en una conceptualización más clara de qué es un niño en crisis.
Bueno, un niño en crisis, ¿Qué hace dentro del aula? ¿Qué es lo que muy pasa? bien, vamos a ver, es que para eso entonces tendríamos como que hablar un poquito de las etapas para que, digamos, como que nos No, no, entiendan. quizá describamos una situación de crisis, ¿verdad? Ya en etapa 3, Ok, para que todos tengan claro hacia dónde es que va dirigido y qué es lo que buscamos evitar. hubo una situación en un centro educativo en el que un estudiante le anuncia a la docente que tiene hambre y que cuando él tiene hambre, él muerde o come lo que sea. Y la docente no presta tal vez suficiente atención o quizás piensa que está haciendo una broma, pensaría, o solo tiene hambre y solamente dejó como pasar la situación. El asunto es que el estudiante vuelve otra vez a anunciar, pero de una forma molesta y dice, es que tengo hambre, tengo mucha hambre. Según lo que entiendo, el chico vino, agarró a otro estudiante, lo mordió tan fuertemente que le arrancó un pedacito de su piel con un Ujú. mordisco, ¿verdad? Eso puede ser una etapa 3 de una crisis conductual muy fuerte, ¿verdad? Y tal vez no es la parte donde estoy votando y donde estoy tirando cosas, sino yo anuncié, el niño anunció en ese momento que tenía hambre y a veces dejó desapercibido tal vez el docente y pudo haberlo prevenido y no lo hizo, ¿verdad? Entonces, el estudiante entra en esta crisis y muerde. Tal vez no es una crisis de las que estamos acostumbrados, pero es un buen ejemplo de algo que puede pasar. Sí, sí, es que las crisis se pueden manifestar de muchísimas formas. Y en algunos casos se anuncian, en otros casos Así es. no necesariamente hay un anuncio o una escalada de eventos que uno puede decir, bueno, es que este chico va a detonar, se está poniendo violento. Sin embargo, de la otra mano, que es la parte donde es importante que hagamos aquí la reflexión, es entender que sí, nosotros atendemos crisis donde recuerdo una niña de primer grado, era una criaturita así sumamente pequeña y la docente me llama porque ya la niña está muy molesta y entonces yo lo que hago para que no tire el pupitre es que yo me apoyo en el pupitre, ¿verdad? Y dejo caer mi peso y esa criaturita levantaba el pupitre con todo mi peso. Y era una niña que, si usted me pregunta, yo digo estaba desnutrida, porque era Ujú. muy delgadita. Y era la fuerza que tenía que yo tuve que ya casi que yo estaba sentado en el pupitre y ella levantaba y movía ese pupitre. Yo me sentía como en una escena de esas del exorcista, ¿verdad? Sí, Donde usted dice, pero aquí, ¿qué es lo que sucede? sí, Y eso es como lo que muchas veces se contextualiza como una crisis. Sin embargo, están las situaciones también de cuando el niño por algún motivo se retrae, llora dentro de la clase, que esta es otra situación también de crisis que debe atenderse. claro. Sí, Ahora bien, ya que estamos más o menos entendidos de qué es la parte de la crisis, ahora sí, vamos a darnos cuenta que el protocolo, igual que los demás, nos hace pues algunas definiciones de cómo de términos que entran en juego dentro de la explosión de las crisis y los vamos a ir viendo conforme avancemos en las etapas. Las etapas que el protocolo este nos ofrece son 4, en las cuales nos quiere llevar a una situación donde evitemos, ¿verdad? Que haya esa explosión de tirar pupitres, que haya esa explosión de correr, porque no sé en tu caso, pero a mí me ha tocado correr detrás de huilas que eventualmente se quieren brincar la malla. ajá, claro. Y el vacilón es que son muy ágiles. Ah, sí, 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 por supuesto que sí.
El doble de nosotros, el triple de nosotros, así, sí lo es. Esa parte es Sí. de las cosas que uno a veces dice, es que en la universidad no me enseñaron a correr No, en campo traviesa, ¿verdad? no. O no me enseñaron a agarrar un cuerno en el aire cuando me lo están tirando. Exactamente. O cuando te están diciendo un montón de palabras oeces y tenés que controlarte, darte cuenta que quien está mandando en ese momento eres vos y tenés que controlarlo porque es la forma en la que se puede controlar la crisis. Sí, que no es personal. Que no es personal, que verdad, que ahí entra mucho, digamos, el término, Juancito, de adultocentrismo. Sí. ¿Verdad? Es un término que a mí me encanta, digamos, como mencionarlo, porque es como cuando el docente tiene que comprender que el que gana en esto no es un ganar o perder, es que cuando una persona está en una crisis conductual, tiene toda la pérdida de su racionalidad, o sea, no tiene raciocinio de la situación. Entonces, no se está fijando si te está ofendiendo, si te está gritando, si te está maltratando, si te está diciendo nada. Entonces, quien tiene que mantener el control es el adulto. Y no importa si usted sea el docente, el director, la mamá o el papá, si usted se logró controlar y logra controlar la persona en crisis, creo que entonces usted hizo lo que tenía que hacer realmente y no hacer como un juego de poder donde como yo soy el papá, como yo soy la docente, a mí no me grite, a mí no me diga cosas malas, a mí porque yo soy quien soy. Entonces eso dispara más la conducta, es un desencadenante más fuerte para ser un detonante fijo en una crisis conductual. Eso me recuerda, es que no es, en el momento no es entretenido, pero ya cuando uno viene en Sí, los años, ahora uno se ríe. a uno le hace muchísima gracia. Es cuando a veces llega un maestro sumamente molesto y dice, es que me gritó. Ajá. Y yo, casi bueno, y si es por cada vez que a uno le gritan, eventualmente Sí. yo digo, hey, hay que bajarse cada 100 Así metros es. del carro a volar manazos, Así porque es. ahí en la calle a uno le gritan y le pitan Así un es. montón de veces. Pero hay que entender que cuando yo le pongo esa carga emocional de Ajá. a mí, Ajá. me gritó a mí, Sí. ¿verdad? El asunto se pierde y ya casi que son dos personas en crisis ahí, Sí. ¿verdad? Sí. Porque hay que entender que muchísimas veces el chico simplemente está gritando y no es que necesariamente se está dirigiendo al docente. E indiferentemente, igual, si se está dirigiendo al docente, hay que entender que hay una molestia que hay que atender. Así es. Luego de la situación que es atendida, como dice aquí el protocolo, los otros protocolos no son excluyentes. Ajá. Pues se puede desarrollar toda la parte de la evaluación de la conducta, de si hay que hacerle la boleta por la situación o no, eso se valora después. Pero lo importante es que en el momento en que se está presentando la situación, hay que mantener el control. Yo pensaría que es que los docentes o los padres de familia debemos de entender que nuestro objetivo en ese momento es somos el principio de apoyo. Uh-huh. Estamos para salvaguardar la integridad, estamos para dar la seguridad y el bienestar, digamos, de la persona en ese momento. Si nosotros nos enfocamos en eso, entonces tendríamos una buena respuesta por parte de nosotros mismos. Sí. ¿Verdad? Hey, vamos a entrar ya a lo que es el protocolo y a las etapas de estas. ¿Ya lo probaste? Ya lo voy a probar. Dale, está bueno. Ay. Valió la pena el viaje Sí, que está hizo. bueno. Etapa 1. Dice aquí, voy a leer literalmente, el primer nivel es el más difícil de detectar. Así es. Y el que muchas veces se trata de reprimir y sancionar, lo que generalmente tiene como resultado la aceleración del comportamiento de la crisis. Sí, yo pensaría que muchos de los maestros, si lo están viendo ahorita, se relacionarían montones con este tema, porque la etapa 1 es como la más difícil de poder persuadir. ¿Por qué? Porque es cuando el estudiante viene y me dice algo, o sube un poco su tono de voz, o se muestra un poco ansioso, o por ejemplo tiene una variación sutil. Esa es como la más difícil de detallar en la etapa 1. Sin embargo, si utilizamos algún tipo de técnica de conducta donde estamos desviando la conducta o lo ponemos a hacer otra cosa, entre otros, entonces podemos ir bajando la intensidad para que no llegue a una etapa más elevada. Diría que la etapa 1 es como la más difícil de detectar.
Es que me vino a la mente años de trabajo. Y en este caso, cuando se habla de que es difícil de detectar, yo respeto mucho la forma en que cada uno trabaja. Sin embargo, cuando yo trabajaba en el programa área de prevención de drogas y violencia, nosotros nos desplazábamos muchísimo por el aula. Ujú. Y en este movimiento, estar cerca de los estudiantes, ¿verdad? Moverse un poco dentro de los pupitres, ayudaba muchísimo a determinar cuando un chico estaba con algún movimiento que ya usted ya como que era un desencadenante de ansiedad, o a ver algunas expresiones faciales que usted decía, dije algo que a este chico le tocó o le Ujú. molestó. Ujú. Y yo siento que eso es importante, es no estar con el respeto de todo el mundo, cada uno mata las pulgas como sabe, ¿verdad? Como puede, pero estar sentado detrás de un escritorio como que limita un poquito, inclusive a Sí. veces visualizar a algunos chicos que están por ahí. Entonces, ¿por qué esta etapa a veces es difícil de detectar desde mi perspectiva? Porque si yo estoy sentado detrás del escritorio y no estoy viendo, ¿verdad? No me estoy relacionando con los chicos en ese movimiento, de cómo me voy a dar cuenta, porque son cosas muy mínimas, si se quiere, pero que eventualmente son notorias. Sí, evidentemente, ¿verdad? Son notorias, pero muchas veces son las que se dejan como escapar, ¿verdad? Que no debería de ser. ¿Qué podemos hacer en este caso entonces? Digamos, ya yo llegué, doy la vuelta y me encuentro un chico que se empieza así como a mover como incómodo, que ya yo veo que ya se está comenzando a salir un poquito de la conducta normal, ¿verdad? Digamos como que empezó a respirar un poquillo más alterado, ya empezó a hacer ruidos. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, lo primero que no debemos de hacer es retarlo y decirle, ¿por qué usted me está gritando de esa forma? ¿O por qué usted me está diciendo esto, ¿verdad? El me. Eso es lo más, Ujú. esa es la primera parte. Pero creería que una de las cosas que debemos de hacer es desviar la conducta. Esa es una de las técnicas más funcionales en el momento. Entonces, por ejemplo, yo veo que María está molesta, empezó a hacer como ruidos o tal vez gestos un poco difíciles de entender o tal vez yo veo algo que está fuera de lo normal con ella. Entonces yo le digo, María, ¿usted me podría hacer el favor de llevarme esas copias y repartirlas entre todos los compañeros? María, usted podría venir y ayudarme o vaya un momentito a la biblioteca y me lleva esto, depende del contexto de escolar. Pero entonces ahí desviamos la conducta, no estamos enfrentándola directamente y podemos llegar, digamos, a prevenir una situación para que no se eleve a una crisis conductual más fuerte. Ujú. Sí, ok. Pero definitivamente aquí estamos hablando de que tengo que tener la observación puesta Total. en mis veintitantos Así estudiantes, ¿verdad? es, así es. Ahora bien, como decíamos al principio, este protocolo, digamos, está generalizado para la Ujú. institución porque cualquiera puede entrar en crisis en cualquier momento, Así ¿verdad? es. En el caso que vos hacías mención a este ejemplo, si ya yo logro determinar, por ejemplo, este chico que cuando tiene hambre va A a morrer. caer a caer en alguna conducta un poco disruptiva, Sí, ya él requiere que haya un extra de atención, claro. y cuando yo veo que ya él manifiesta o eventualmente tiene algún tipo de movimientos, entonces con él tengo que trabajar más rápido. Por supuesto que sí. Yo diría que en el asunto de crisis conductuales, la respuesta rápida y eficaz siempre va a dar un mejor resultado, ¿verdad? Pero también esta parte tan importante que es el conocer mi estudiante. Ujú. ¿Verdad? Saber cuál es la condición de él, aunque como lo hemos dicho antes, todos pueden presentar una crisis conductual, no precisamente porque tiene una condición, pero cuando ya yo tengo un estudiante que sé que puede desencadenarme una crisis conductual, entonces ahí sí tengo que prestar un poco más de atención directamente a este estudiante para no tener detonantes directos hacia una crisis conductual. Sí, y en este caso sí voy a hacer una mención honorífica, digo, a los compañeros que trabajan en secundaria, porque los compañeros que trabajan en secundaria, como son tantos docentes con cada aula, usted sí logra determinar
de que cada docente es responsable del grupo cuando está con él y aprende a identificar un poco Claro. eso. Sin embargo, en primaria muchísimas veces esto se le quiere delegar como una responsabilidad solamente al maestro de grado, y muchísimas veces compañeros de otro tipo de materias que ven al chico solamente 2 lecciones por semana no se ocupan necesariamente de esto. Y sí, ahorita recuerdo chicos que muchísimas veces detonaban solamente con un profesor. Ujú. Y el profesor se enojaba. Sí. Nunca revisó qué era lo que estaba Ajá. pasando, qué era lo que lo hacía enojar. Y muchísimas veces es la clase. Así es. El que no hay interés por esa clase en particular. Ujú. Entonces, ni se motiva el chico, ni el docente busca hacer la clase más atractiva para ese chico. Así es. Y esto lo recuerdo, lamentablemente, en ese momento no se hablaba, digamos, de protocolos. Ajá. Cuando esa situación yo la recuerdo, Ujú. no estaban estos protocolos. Así que sí es una invitación pues a todas las personas que trabajamos en docencia, pues a darle una revisadita a esto. Y también a los papás. Ah, sí, claro. Yo siento que los papás deberían de acercarse a los docentes y hablar cuando saben que el hijo que tienen tiende a tener algunas de estas conductas. Ujú. Sí, yo también creería que también hay una responsabilidad muy grande por parte de nosotros también como docentes de hacerles llegar la información a los padres cuando, por ejemplo, si yo conozco lo que hablábamos antes, si yo conozco que hay un estudiante que tiene una condición y puede determinar en cualquier momento o puede tener una crisis conductual, creería que sería muy importante que el padre conozca que el centro educativo cuenta con una guía de intervención en situaciones de crisis conductual, cómo será la forma en la que se guíe la situación, y entonces de esta manera estaríamos trabajando en equipo, ¿verdad? Creería yo que es bastante importante. Sí, porque si logramos identificar esto, retomando el ejemplo, dependiendo de las condiciones también, porque hay condiciones, y uno podría decir, bueno, este chico que vos contabas el ejemplo, de que la mamá le mande un sándwich, ¿verdad? Pero muchas veces no hay ese recurso económico. Así es. Lamentablemente. Así es. Pero sí hay una posibilidad de que los padres participen y apoyen en evitar este tipo de conductas. Situaciones, por ejemplo, que a veces pasan inadvertidas, qué sé yo, que la muerte de un familiar. Ujú. Entonces los padres no necesariamente se aproximan a la escuela a decir, mira, es que se murió mi papá, el abuelito del chico, ¿verdad? Ujú. Y esto puede hacer que en algún momento el chico entre en una crisis, empiece a llorar, alguien le pregunte, él se moleste y suelte un golpe. Así es, así es. Por situaciones como estas, es que yo siento que a veces se dan eventos que si existiera una comunicación más fluida, Totalmente se de podrían acuerdo. evitar, ¿verdad? Así es. Vamos a la etapa 2. La etapa 2. Bueno, la etapa 2 yo diría que es una de las más importantes, Juan, para no decir que es la más importante. Ujú. Por lo menos porque es la etapa donde ya el niño o la persona estudiante tiene una actitud desafiante. Es cuando se niega a obedecer, donde grita, donde empieza a tirar cosas. Entonces ya es como más evidente que subí el nivel y ya no pasé de hacer una mueca a ahora sí estoy empezando a gritar, estoy empezando a hacer ruidos, estoy empezando a puedo pellizcar, puedo golpear, es donde casi siempre empieza la pérdida de razonabilidad. Es una parte, es como un hilo muy delgado entre la etapa 2 y la etapa 3. Y entonces ahí es donde viene la parte más importante, que diría yo que la pregunta más importante es, y bueno, ¿qué hago? Entonces, Y la respuesta es... Ok, muy bien. Y la respuesta es, lo primero es permitir el desahogo del estudiante. Y ahí es donde yo valoro si necesito llamar el equipo de intervención. ¿Quién es el equipo de intervención? El que ya está contextualizado al centro educativo y serían las 3 personas más cercanas
al evento. Por eso es que esto tiene que estar tan sensibilizado por parte del personal administrativo, de los docentes, inclusive de los niños. ¿Por qué? Porque yo le doy al estudiante la privacidad. Necesito darle al estudiante la privacidad para que se desahogue. ¿Qué pasa si es en el aula, por ejemplo? Entonces, en el aula hay que sacar a los chicos, se movilizan a los niños, a todos los niños, a un lugar seguro que ya tuvo que haber sido hecho por medio de simulacros, que eso es algo muy importante, y que ellos sepan dónde se tienen que movilizar, cómo tienen que actuar, y se le da la etapa del desahogo al estudiante dentro del aula, y serían 3 personas. Uh-huh. Sí, en esa parte, yo sí vuelvo otra vez al retomar lo que dijiste hace un rato, hay que generar, por aquí el protocolo plantea generar empatía con el estudiante, y no es el momento de que si el estudiante grita, yo grito más duro. Dios libre. Es el momento donde si el estudiante comienza a negarse a obedecer, es el que fulanito, pero ya le dije, y ese ya le dije, sí. Que a todos nos molesta. Ajá. Porque es así como una orden, más o menos recordando el Chavo del Ocho, como cuando doña Florinda le decía a Federico, a Kiko, ¿verdad? Que ya usted la sentía donde venía, y hay más de uno que dice, usted no es mi mamá para que me hable así. Uh-huh. De ahí lo importante de otra vez de evitar el me gritó, el me dijo, el es que siempre es conmigo, y ahí el asunto es minimizar la situación. Ya después se verá si me gritó o no me gritó, ya verá, después se verá si es conmigo o no es conmigo, pero lo importante es atajar el asunto y que no lleguemos a la etapa 3. Vamos a ver, cuando hablas de empatía, yo sí creería que es muy importante siempre bajarnos al nivel del estudiante, uh-huh. ¿Verdad? Por ejemplo, yo no debo de hablarle el estudiante aquí y yo aquí. Generalmente se recomienda que nos bajemos al mismo tamaño del niño y tratemos uh-huh. de hacerle contacto visual si es posible, para ver si podemos bajar, digamos, su nivel de crisis en ese momento. Recordemos que en la etapa 2 estamos a tiempo de evitar llegar a la etapa 3, ¿verdad? Que es donde se puede dar la agresión más fuerte, ¿verdad? De la parte física, entre otras. Y creería que la forma en la que nosotros manejamos la situación es en la que podemos evitar que se eleve a la etapa 3. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte empática, es importante no decirle al estudiante, estás gritando, entonces ahora voy a mandarte una boleta, ¿verdad? Te mando una boleta porque me estás gritando, me estás faltando el respeto, ¿verdad? El adultocentrismo, lo que hablábamos antes, eso obviamente va a desencadenar a una crisis conductual muchísimo más fuerte, ¿verdad? Entonces, inmediatamente lo elevaría a la 3, ¿verdad? Sí, aquí hay una parte que yo siempre rescato y he venido rescatando en todos los programas sobre los protocolos, y es la parte del reconocimiento de emociones. Así es. No es la pregunta estúpida de ¿estás molesto? No es preguntarle si está molesto, es reconocer, ajá, estás molesto, uh-huh, estás enojado. Creo que en este momento mejor te tomas un tiempo fuera porque realmente te veo muy molesto. Ocupas tu espacio, entonces ocupas salir, quieres tomar agua, quieres ir a hacer algo, entonces vos mismo puedes guiar para que evites un desencadenamiento de una crisis muchísimo más fuerte. O sea, yo creería que es por eso es que yo menciono que es como la más importante, la etapa 2, porque de ahí nos puede brincar a la 3, aunque hay chicos que a veces nos llegan de una vez en la 3, ¿verdad? Sí, que también, ¿verdad? Hay que tener eso en cuenta, pero yo creería que es mucho del manejo que tenemos nosotros como adultos. Imagino que a usted le ha pasado en más de una ocasión cuando usted ve el niño en la puerta y es así como, es que la profe me mandó. Ajá. Exactamente. Ya cuando uno ve en la puerta y la profe me mandó, ya uno tiende
a sospechar. Así es. Igualmente pasa a veces que los chicos se autorregulan a sus formas y eso es tan importante conocerlos, ¿verdad? Y a veces hay niños que tienen que salir del aula y les permitimos, vaya de una vuelta por el pasillo, ¿verdad? Porque esa es la forma en la que se autorregula, obviamente bajo todo el mundo está vigilando la situación y todo, ¿verdad? No vamos a mandar tampoco a compañeros para que lo vigilen o anden detrás de ellos, pero uno generalmente ya sabe y conoce el estudiante. Entonces, a veces nos ha pasado que hay estudiantes que se están autorregulando y andan caminando tal vez por el pasillo y llega otro docente y le dice, ¿por qué usted está aquí afuera? ¿Y por qué usted debería estar en clases mientras que anda por...? Entonces, ¿qué pasa? Adivine de qué brincó. De la 2 a la 3 inmediatamente. Entonces, aquel estudiante empieza a insultar, a tirar y a decir. Vea qué importante la parte empática en la que nosotros siempre como docentes tenemos que, seamos el maestro o no seamos el maestro, ¿cuál es la diferencia aquí? Que si yo me hubiera acercado como maestro a decirle, amor, ¿necesitas algo? ¿Estás perdido? ¿Ocupas algo? O alguna cosa en lugar de... decirle al estudiante qué estás haciendo aquí. Vaya para adentro. Exactamente. Sí, no, pero es la forma en la que lo manejamos, Juan. Sí, esa parte me recuerda una experiencia que tuve que estaba sentado con un chico. O sea, ya había dicho unas cuantas groserías dentro del aula. Entonces yo llego y salimos. Él como muy frustrado, ¿verdad? Se tira al piso y se sienta. Entonces yo hago lo mismo, ¿verdad? Yo me senté en el piso con él y estábamos tranquilamente conversando, ¿verdad? Y pasó una persona que trabajaba en el centro de educación, que no era necesariamente docente. Ay, pero ¿qué pasó? ¿Pero qué están haciendo aquí sentados? Pero, o sea, y yo fui así como, disculpe, ¿se puede retirar? Ajá. No, eso fue ofensa y media, ¿verdad? Sí. Pero vamos a lo mismo, o sea, no existían este tipo de protocolos. Entonces ya hoy en día sí es más fácil instruir a esta gente y decir, bueno, si usted ve esta situación, no se meta. Así es. La forma de colaborar es no se meta. Ajá. Y yo en ese sentido, por ejemplo, muchas veces he visto un docente afuera del aula hablando con un chico y yo sé lo que está haciendo. Así es. ¿Verdad? Pero yo paso, yo me hago notar y si el docente no me llama, yo continúo. Porque mucho ayuda al que poco estorba, ¿verdad? Sí. Ahora sí, vamos a la temida. A la temida, digo yo. Esa etapa 3, ¿verdad? Cuando ya, o digamos que escaló muy fuerte y no nos pudimos ver que pasó por la 1 y por la 2, Ajá. o eventualmente hubo un mal manejo de las primeras etapas y empezamos en esa etapa 3, donde el protocolo nos dice que ya hay una agresión física. Así es, hay un comportamiento físico, ¿verdad? Donde el estudiante puede golpear, morder, autolesionarse, golpear a otros, inclusive hasta el propio maestro. Se supone que ya en la 3, entonces, ¿quién tiene que estar en el aula con nosotros? Ya debe estar el equipo de intervención, ¿verdad? Y se debe tener como la privacidad del estudiante en ese momento. Una persona solamente es la encargada de dirigir el equipo de intervención, porque imagínate un estudiante que esté golpeando o golpeando cosas o tirando cosas y entre los 3 maestros le estamos dando instrucciones de lo que tiene que hacer, o inclusive entre los maestros nos estamos contradiciendo, no, agarre esto, no, usted agarre esto, no. Siempre debe de tomar una persona el mandato, digamos, de qué es lo que debemos de hacer. En esta etapa hay que tener muy, muy en cuenta si se va a necesitar el apoyo físico, que es a veces lo que más miedo nos da a todos los maestros en este momento, ¿verdad? Pero el apoyo físico solamente se puede dar cuando se ve violentada, digamos, la integridad física, tanto de terceras personas como de la persona que está en crisis. En ese momento sí podemos darle un apoyo físico. Es ahí tan importante, Juan, cuando el protocolo debe estar contextualizado y debe estar en conocimiento inclusive de la comunidad, porque entonces los padres entenderían en qué momento es que se tiene que hacer un apoyo físico. Sí, esta etapa 3 es muy complicada. Sí.
Y volvemos a la misma historia, ¿verdad? A veces mucho ayuda el que poco estorba. Eh, si tenemos personas que pierden el control cuando ven estas cosas, hay que hacérselo saber de que mejor no participe. Así es. Porque ahorita que estamos hablando del apoyo físico, recuerdo una vez que yo tuve que hacerlo porque el chico se estaba dando como que se metió debajo del escritorio y empezó a golpear el escritorio, y yo lo que vi es que él se iba a lastimar. Así es. Y era un escritorio, era de madera, con filos de madera, Ajá. y podría complicarse la cosa. La persona que en ese momento me estaba apoyando empezó a gritar. Y gritaba, Dios mío, ¿qué hacemos? Se va a golpear, agárrele. Y yo voy a agregar, ¿verdad? Que yo siento que ahí fue la formación policial que yo tengo, que a uno lo enseñan a actuar en situaciones muy confusas, ¿verdad? Donde hay mucha gente gritando, pero uno tiene que enfocarse en la situación. Entonces yo creo que la bloqueé, ¿verdad? Y agarré el chico. Era un chico pequeño, entonces recuerdo que lo logré tomar de los brazos, ¿verdad? Y yo lo que hice fue levantarlo, y como uno tiene los brazos largos, yo lo tenía así, y ese Willa, él trataba de morderme, trataba de mover los brazos, tiraba los pies para todo lado, ¿verdad? Y aquella mujer seguía gritando, y yo decía, Señor, dame paz, ¿verdad? Porque ella era un detonante más bien para el estudiante, en lo sí, que tú sí, estás complicando, y hasta para vos, ¿verdad? Porque uno está tratando de mantener la calma. Entonces, estas cosas, el protocolo las debe prever, ¿verdad? Y sí, ese apoyo físico es como era necesario. Volviendo a la parte tuya, es como una mala palabra, ¿verdad? Así Cuando es. usted dice apoyo físico, todo el mundo dice, no, yo no los toco. Ajá. La 99-99, ¿verdad? Sí. Un estudiante jamás hay que ponerle una mesa o hacer algo, pero hay ocasiones en las que está agrediendo a otros Exactamente, chicos. o asimismo que está contra su integridad, que se está golpeando contra una pared, contra una mesa, que está se aruñan. Exactamente. Entonces yo tengo que darle un apoyo. Ahora, es importante saber que el apoyo que yo le voy a dar físico no es restrictivo, ni es de castigo, ni es algo totalmente como en forma de forzarlo o alguna cosa. No, lo que estamos buscando es para que él pueda desahogarse. Hay que entender que cuando hay una crisis conductual y cuando estamos en una etapa 3, él no tiene total razonabilidad de nada. Ahí no hay raciocinio de nada, ¿verdad? Y está en su máximo esplendor todas sus emociones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En algún momento va a bajar, ¿verdad? Entonces hay que entender que la crisis va a ser fuerte, pero luego va a pasar, y que poco a poco, conforme yo vaya manejándolo, muchas veces es hasta en silencio. Y dándole el espacio, el silencio. A veces estos chicos están en una etapa 3 y no se están lesionando, sino que están tirando todo lo que hay a su alrededor, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es conservar la calma, a menos que ya tengamos que darle un apoyo físico. Pero por eso es que es tan importante, Juan, este asunto de que todo esté bien contextualizado, bien escrito, ¿verdad? Porque sería una forma en la que nosotros mismos podemos respaldarnos como docentes, porque a veces decimos, ley 999, sí, yo entiendo, pero también, ¿qué pasaría si yo dejo que mi estudiante se esté lesionando contra una pared y tenga, no sé, una contractura, alguna cosa, y al fin de cuentas yo no hice nada porque me daba miedo tocarlo? Sí, ¿verdad? Es como muy complicado. Esta parte yo siempre lo he dicho, sí. es complejo porque vos vas contra la pared. Así es. Porque puedes tener un problema porque hiciste algo y tomaste el chico y los papás se molestan, o no hiciste nada, el chico se lastimó gravemente, qué sé yo, se rompió la cabeza cuando se dio contra la pared, y entonces te acusan de negligencia porque no hiciste nada. Exactamente. Y en este caso yo digo, prefiero que me acusen por hacer que por no hacer. Así es. ¿Verdad? Porque yo, si actúo, ese protocolo ahorita no recuerdo si lo contempla, pero una vez que todo eso termina, yo tengo que tomar nota de todo lo que pasó. Sí, hay un anexo. Ok. Sí. Y eso lo hemos hablado en todos los otros protocolos, ¿verdad? Inmediatamente, apenas termina, que todo está fresco en la mente, anotar todo. Entonces, si yo hice la actuación y anoto y justifico por qué tuve que hacer la actuación,
No hay problema, pensaría me es yo. más fácil defenderme, Así es. ya me pasó, me es Sí, más fácil defenderme de haber actuado que si yo no actúo. así es. Porque por negligencia, ahí sí, no, yo en el reporte, yo no tengo forma de justificar que yo no actué, ¿por qué no actué? Así es. Y no podemos decir que desconocemos. Es que eso es algo que tenemos que tener claro, Ujú. ¿verdad? No podemos decir desconozco, no sabía que existía esta guía de intervención, ¿verdad? Todos estamos obligados a conocer, ¿verdad? Sobre ella y cada centro educativo debe tenerlo contextualizado. Cuando eso pasa, entonces estamos, digámoslo de esa forma, respaldados ante las acciones que vayamos a tomar. Ujú. Es importante tal vez mencionar algo. Se habla dentro de la guía sobre las barreras. Sí. ¿Verdad? Una barrera significa la distancia que hay entre una mesa, ¿verdad? Entre una mesa y el estudiante, o digamos el largo de una pierna y el estudiante. No quiere decir que yo voy a poner una mesa entre el estudiante y yo, o una pierna entre el estudiante y yo. Lo que quiere decir es tal vez la distancia que yo debo de tomar entre él y yo, para que el estudiante no se sienta como que yo estoy sobre él, ¿verdad? Es algo importante. Sí, bien, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó, y eso en algún momento va a ir, el chico va a bajar la intensidad, va a bajar todo, sus enojos, sus arranques, sus gritos y molestias, y entramos a la etapa 4. Sí, la etapa 4 es la reducción de energía. Es cuando entra la culpabilidad, el llanto, el perdóneme. Yo no quería que hacerte esto, niña, discúlpeme porque yo la ofendí, por favor, perdóneme. Empiezan a sudar, algunos de ellos se quedan dormidos. Esta etapa es como la etapa donde ya bajó totalmente su energía. Creería que es tal vez una muy importante donde también los maestros estamos, depende de lo que nos haya tocado vivir, estamos también con toda nuestra energía en su máximo esplendor y entonces algunos sudamos y algunos, ¿verdad? Porque no sabemos lo que ha pasado en ese momento. Pero sí creería que es una etapa en la que no lo culpabilizamos, ¿verdad? Donde no venimos y le decimos al estudiante, lo que hiciste estuvo muy mal, vea, usted hizo esto y va a tener este castigo, ¿verdad? Eso, en términos vulgares, eso es ganas de volver a encender la mecha. Así es, ¿verdad? Esa es la parte donde le decimos, te entiendo, aquí estoy. No te preocupes, le damos un espacio, quiere dormir un ratito, si hay algunos que se quedan dormidos, le permito el desahogo, le explicamos que todo está bien y entonces es algo muy importante, donde yo tomo la decisión de qué hacer con este chico. Muchas veces se busca que ellos, depende de la crisis que hayan tenido, no se recomienda llamar al 911 o llamar, depende de la situación, ¿verdad? O llamar a los padres para que se lo vengan a llevar. La guía habla específicamente de eso. Yo pensaría que es algo muy de valorar la situación por sí sola para ver qué es lo más recomendable hacer en ese momento. Depende cómo se sienta el chico. Hay chicos que pasan por una crisis, se reincorporan y vuelven a su clase como si nada hubiese pasado. Y hay otros que sí necesitan un espacio e inclusive piden irse para la casa, entre otros. Sí, porque de hecho yo el otro día conversaba con una compañera que eso es muy relativo. Así es. Porque, digamos, imaginemos un termómetro, ¿verdad? Sí. Hay chicos que se molestan de 1 a 2, ¿verdad? De 3 a 4. Digamos que en 7 ya es la explosión, ¿verdad? Sí. Pero uno habla con ellos y muchos bajan y todo normal. Todo bien. Ahí podríamos decir que el chico puede seguir dentro de la institución. Pero hay chicos que llegaron a 4 y pareciera que están tranquilos. Ajá. Pero tienen ahí ese 4 pegado, ¿verdad? Ajá. Y cualquier situación los detona. Así es. Aunque uno sienta que ya pasó la parte crítica. Entonces esa parte hay que conocerla y poder valorarla, ¿verdad? Yo siento que retirarlo, yo siempre he considerado que es como la última opción. Sí, ¿verdad? la guía menciona que es como la última opción. Porque entonces entra un juego, es como estos chicos que a veces se enferman, ¿verdad? Entonces el papá viene y se los lleva, y cuando usted ve que se enferman como 2 veces por semana. Así es. Entran en el juego, ¿verdad? Sí. De esta parte. El protocolo
tiene así grandísimo un letrero que dice qué no hacer, ¿verdad? Y es un poco de lo que hemos venido aquí conversando durante todo este momento, que es la parte de no perder la calma, no entrar en gritos, no amenazar. Lo que hablábamos de evitar el efecto mirón, ¿verdad? Eso de que uno está con el chico fuera del aula y todo el mundo pasa así como... Ajá, el juego de poder, muy importante, ¿verdad? Sí, el hecho de evitar, dice aquí, dejar a la persona sola. Sí, ¿verdad? digamos como que está en crisis y entonces la dejamos sola en algún lugar. No, siempre tiene que estar bajo vigilancia, digamos, y como lo dice el protocolo, de mínimo 3 personas. Uh-huh. Ya por aquí vamos cerrando porque como que lo fuerte aquí es las etapas, ¿verdad? Así es. Que se puedan reconocer y qué hacer en cada una de ellas. Pero ya hacia el final nos plantea el asunto de la prevención, ¿verdad? Que le da mucha fuerza el protocolo y yo siento que por ahí es por donde deberíamos ir siempre, ¿verdad? A tratar de identificar las situaciones para poder prevenir. Así es. Yo pensaría que la prevención en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Siempre es importante. En este caso, como lo hemos mencionado ya muchísimas veces, es la forma en la que yo manejo la situación, muchas veces, la mayoría. La forma en la que yo manejo la situación, la forma en la que yo prevengo la situación. Como lo decíamos, lo más importante de esto es tener un protocolo contextualizado. Luego de tener un protocolo contextualizado es socializarlo, tanto con docentes, personal administrativo, como con estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo sepa qué tiene que hacer. ¿Verdad? A dónde se tiene que movilizar, qué es lo que hay que hacer, pero eso es cuando ya hay una situación de crisis. Pensaría que la empatía, el permitir el desahogo, el permitir la desviación de conducta, muchas de esas cosas siempre va a ayudar a la prevención de una situación de crisis conductual. Sí, ahorita haciendo el comercial de una vez, aquí en Memo TV, en el canal, ¿verdad? También tenemos el programa de Te Hablamos. Es con Silvia y Manuel, que ellos también pues trabajan un poco la parte desde el trastorno del espectro autista. Y aquí, dentro de la prevención, habla de establecer rutinas y normas, ¿verdad? Y muchísimas veces a los chicos con este trastorno, la gente como que les tiene cierto recelo y cierto temor, porque ellos pues digamos que no tienen ciertos filtros y a veces dicen las cosas o manifiestan sus emociones muy naturalmente. Y esa parte de las rutinas y las normas claras en estos chicos son importantísimas, ¿verdad? Importantísimas. Cuando se va a quebrar una rutina, hay que explicárselos, Claro, sí. ¿verdad? Como cuando, por ejemplo, anticipárselas. Cuando hay un acto cívico, Así cuando es. se van a desplazar a otro lugar, Así es. explicarles todo esto. Y es una recomendación que hace en este caso el protocolo y no solamente para ellos. Es para todos, pensaría yo, anticiparlo, ¿verdad? Para evitar que esto cause una ruptura como en la agenda diaria que tienen, ¿verdad? Y esto podría desencadenar una crisis conductual, efectivamente. Sí, en este caso, si sabemos de estas cosas, siempre es bueno anunciarlo. Claro. Mañana tenemos esta actividad, mañana nos van a visitar X persona, mañana tenemos cimarrona, ¿verdad? Porque a veces el ruido, ¿verdad? Genera distorsión en las emociones de los chicos, o eventualmente que pase alguna actividad y a ellos no les informen. Llegar, por ejemplo, qué sé yo, que había que venir disfrazados y a mí nadie me dijo nada, o mi papá no me disfrazó de nada. O sea, ese tipo de acciones, esos días son así como que anda la crisis rondando. Yo, con estas habilidades, un día tuve que sentarme a pintarle una carita de Spider-Man a un chiquito porque todos llegaron y él no. Y empezó a llorar y él se quería ir y todo el asunto. Y yo saqué unas pinturas de pintacaritas
ni le cuento cómo quedó el Spider. Usted tuvo una prevención total, ¿verdad? A una situación que pudo haberse desencadenado, Juan, a una crisis conductual. Vea qué increíble. Y a veces decimos, mira, por haber sacado la pintacaritas, pero ¿qué hubiera pasado si tal vez no le pones la atención que ameritaba en el momento, ¿verdad? Sí. Que es lo que muchas veces se habla con estas situaciones de crisis. Cuando nosotros le damos la atención al estudiante, nos bajamos al nivel de él, le preguntamos qué es lo que siente, qué es lo que está viviendo, nos ponemos empáticos, tenemos escucha activa y entonces muchas veces esto nos va a evitar a nosotros tener situaciones que se nos puedan enfrentar en crisis conductuales. Sí. Sí, muchísimas veces hacemos esa prevención y no nos estamos percatando. Sí, de hecho que sí, digamos, si nosotros nos pusiéramos a hacer un recuento de todas las técnicas de modificación de conducta que practican los docentes, es increíble, solamente que tienen nombres específicos, pero nosotros las practicamos a cada rato, ¿verdad? Sí. Bien, para ir cerrando el programa de hoy, de tal vez algunas recomendaciones y sí, reconocer la labor docente, claro, que no es sencilla, aparte de todo este conocimiento pedagógico y epistemológico de la enseñanza y cómo transmitir conocimientos y todas esas técnicas de qué hacer dentro del aula para que el chico aprenda. También está esta parte, ¿verdad? La parte social, la parte emocional, en la cual muchísimas veces se aprende sobre la marcha. Se aprende sobre la experiencia, sobre lo que sucede, sobre los relatos, ¿verdad? Y es importante hacer ese reconocimiento en un momento en el que estamos donde se les está achacando muchas cosas, ¿verdad? Del bullying, de las agresiones, de que no hacen nada, pero en realidad hay que andar un tiempo en los zapatos de un docente para darse cuenta de que no es tan sencillo, ¿verdad? Y si no tenemos este tipo de protocolos, si no los, como decías, no los socializamos, la labor es más difícil. Claro. Yo siento que esto es como no me gusta la palabra, pero es como una especie de recetario. Claro. ¿Verdad? Hagamos esto. Sí, es porque en realidad eso es lo que se busca, es una guía, ¿verdad? Por eso es que no es como los protocolos generales, del de bullying, del de suicidio, no, sino que es una guía de intervención básica para situaciones de crisis conductuales y cómo hacer este procedimiento en centros educativos. Por eso es que todos los centros educativos deben de contextualizarlo, ¿verdad? Para que no nos tome por sorpresa una situación de crisis y eventualmente no hagamos lo que teníamos que hacer según lo que decía la guía y nos veamos involucrados en una situación ya que el maestro está tan lleno y saturado de cosas. Pero esta situación de la guía de intervención, Juan, cuando se sensibiliza a la población, cuando se le da una guía al docente, generalmente les facilita el trabajo de aula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el maestro muchas veces está saturado de muchísimas cosas y hay niños que cada día llegan a nuestras aulas con diferentes condiciones o situaciones de su hogar que pueden desencadenarse en una crisis conductual y el maestro no sabe cómo abordar esto, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante tener esta guía contextualizada que sí debe de estar en todos los centros educativos. Es importante, no lo mencionamos antes, en la etapa 4, después de la etapa 4 hay que llenar un anexo que la guía lo trae. Y ese anexo es como nuestro respaldo de lo que se hizo en la 1, de lo que se hizo en la 2, de lo que se hizo en la 3 y de lo que se hizo en la 4. Los responsables, entre otros, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a estar salvaguardados cuando hacemos las cosas bajo el lineamiento que nos están dando. Nada más para refrescarme un poquito. Este anexo se llena cuando llegamos a etapa 4, ¿verdad? Sí, luego de la etapa 4, digamos cuando... No quede la idea de que hay que estar llenando el anexo cada vez que eventualmente un chico grita en la clase, ¿verdad? Así es, ¿verdad? No, ya si tuvimos que llegar hasta la etapa 4, entonces es cuando utilizamos y hacemos el llenado de este anexo que viene en la guía. Ok, muy bien. Hemos llegado un poco aquí al final de este episodio de hoy de Infórmate. Esperamos pues que hayamos aclarado algunas dudas y si más bien creamos más dudas, pues siempre, como lo decimos, ahí están las cajas de comentarios donde pueden hacer sus cuestionantes, preguntas, dudas, comentarios, ¿verdad?
del programa. Una vez más, invitarlos a que si les gusta nuestro programa, pues que se suscriban a Memo TV, le den me gusta al video y revisen de verdad todo lo que encontramos en Memo TV. Como les dije, tenemos esta gente de Te Hablamos, que yo participé una vez con ellos, un poquito hablando justamente de la situación de los chicos con el trastorno del espectro autista dentro de las escuelas públicas. Y la verdad es que es una información muy, muy valiosa. Y a todos los padres, pues también involucrémonos, conozcamos estos protocolos, bien que mal son de actuación para los docentes, para las instituciones, pero como padres también podemos colaborar muchísimo y ayudar en una comunicación fluida a evitar estas situaciones de crisis. Podemos valorar muchísimas veces cuando nuestro hijo va un poco indispuesto a clases, comentarlo rápidamente con el docente, enviarle un mensajito, y esto nos puede ahorrar muchísimas situaciones de las cuales se dan en la vida diaria, pero podemos reducir el impacto emocional que puede tener tanto dentro del grupo como entre los demás compañeros y en nuestro hijo propiamente, ¿verdad? Sofía, muchísimas gracias por tu participación. De verdad espero que no sea la última vez que nos acompañas aquí en Infórmate, porque la verdad es que mis respetos. Sos una profesional con la cual he trabajado y de verdad tiene un conocimiento, y el conocimiento lo más valioso es compartirlo. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias por invitarme. Ok, nos vemos la próxima semana. Retomamos los protocolos. Nos queda el de autolesiones y el de discriminación por xenofobia y racismo. Muchísimas gracias.